Craneal. Pero si el receptor está del cuello para abajo, ¿esa vía cómo se llama? Raquidia. Ahora, el estímulo que llega a estimular el receptor para convertirlo en un impulso tiene que ser adecuado al receptor. Tenemos, por ejemplo, termorreceptores, que ellos me van a coger los estímulos de ¿qué? Temperatura. Temperatura. Presorreceptores, Los de presión. presión. Quimioreceptores, químicos. ¿Sí? Nociceptores, dolor. ¿Verdad? Si yo llego a recibir... Venga para acá. Sí, me salió un patado. ¿Y por qué no se lo mete usted? Vea usted. ¿Le tiene miedo? Entonces, mirando para allá, mire la escalera. Entonces, lo que les estoy diciendo, voy a estimularles un receptor. Que mire para allá. ¿Qué estoy haciendo? El Nobel. Ya siéntese. La idea era que no supiera. Estaba estimulando, sí, con un estímulo ¿qué? Lumínico, pero estaba estimulando el receptor adecuado. No, porque él en la espalda son otros receptores diferentes a los de la luz, ¿sí? Hasta que llegó la compañera y se tiró el cuento, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Que uno tiene que estimular, el estímulo tiene que llegar al receptor adecuado para que se pueda estimular y convertirse en un impulso. En el caso de que le dice al compañero se convirtió en un impulso, no. ¿Por qué? Porque el estímulo no estaba, valga la redundancia, estimulando el receptor que se requería. Acá me tocaba era o tocarlo para que se activaran nociceptores, presorreceptores, ¿cierto? Muy bien, entonces, vamos a ver las 3 neuronas, ¿cierto? ¿Dónde es que comienza? Les decía yo, todavía aferente, ¿dónde es que comienza? En la corteza. Bueno, ¿No? Aferente no es la que devuelve el... No, es deferente. eferente es el de arriba, es el impulso. ¿Dónde comienza todavía aferente? En un receptor. Ay, sacratísimo rostro. En un receptor. No. No, pero es que ustedes ni bienestar familiar los encuentran. Entonces, esta es la primera neurona, la que voy a dibujar es la primera neurona. Como estamos a nivel craneal, el receptor estaba ¿en dónde? En cualquier parte de la cabeza, ¿cierto? ¿Verdad? Ahí comenzó, por lo menos acá. Aquí está el receptor para el tacto y la presión. Y de ahí lo cogió ese receptor y lo llevó por una vía que se llama una neurona, ¿cierto? Y esa primera neurona, ¿a dónde va a llegar? Al tallo cerebral. Llega al tallo cerebral, esa primera neurona, ¿sí? Allá, esa primera neurona hace ¿qué? Sinapsis, porque es una vía, ¿verdad? Hace sinapsis. ¿Qué es sinapsis? Pues como son 3 neuronas las que me forman la vía aferente, pues ellas en algún momento se tienen que comunicar para pasar el impulso que viene por la primera neurona, pasárselo a la segunda neurona y luego a la tercera neurona. La vía no es continua. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no es así. Primera neurona, segunda neurona, ¿están pegadas? No, están así. ¿Sí? Están así. Contiguas, con G, no continuas. Están así. Entonces viene la primera neurona y esta es la segunda neurona. Hay un espacio. Esto de acá se llama sinapsis. ¿Sí? Entonces, allá en el tallo cerebral, la primera neurona hace sinapsis ¿con quién? Con la segunda neurona. Esa segunda, la primera neurona, ¿dónde terminó? En el tallo. ¿Dónde comienza la segunda neurona? En el tallo, ¿cierto? Y sube hasta un núcleo que nosotros tenemos, que les dije hace un rato, que parece una bola, que se llama tálamo. Entonces, allá en el tálamo, en una parte del tálamo, no voy a entrar en detalles, en una parte del tálamo termina la segunda neurona.
Y allá esa segunda neurona hace ¿qué con quién? Sinapsis. Hace sinapsis ¿con cuál neurona? Con la tercera neurona. El ¿Sí? cerebro. Entonces, la segunda neurona ¿dónde termina? Sí, ahí ya llega. En el tálamo. La tercera neurona ¿dónde comienza? En el tálamo. En el cerebro. En el cerebro no. Tampoco. En el cerebro. En el cerebro no. No es lo mismo. No es lo Yo mismo. no lo dije. ¿Cómo que usted no lo dijo? En el Usted dijo, cerebro. no es lo mismo Emeterio Zacarías Guaracundio Fajardo que meterlo, sacarlo, sacudirlo y guardarlo. No es lo mismo, se parece, pero no es lo mismo. Cerebro no es lo mismo que cerebro. Bueno, entonces, ¿dónde comenzó la tercera neurona? En el tálamo, ¿Dónde termina todas las vías aferentes? ¿Dónde la termina? corteza cerebral. En una parte de la corteza cerebral. Cuando veamos cerebro, debemos en qué parte específicamente va. ¿Listo? Gabriel, ¿Qué pasó? qué buenas palabras. Yo no dije nada. ¿Sí? Dije cerebro. Hola, ¿con quién se está juntando usted que me está enseñando Joana está muy groserías en cerca. vez de morfo? Entonces, miren, chicos. Miren. Primera neurona. Segunda neurona. Tercera neurona. ¿Cuántas neuronas tiene una vía aferente? 3. Tres. ¿Cómo se llama la primera neurona? Se llama neurona periférica. ¿Por qué? Porque el receptor está en la periferia. Miren, está en la periferia. La segunda neurona se llama tallotalámica. ¿Por qué será? Y la tercera neurona se llama tálamo cortical. Esos nombres. Entonces, ustedes van a escuchar mucho, por ejemplo, a los neurólogos, neurocirujanos, internistas, que de repente están con ustedes haciéndole el estudio al paciente, un paciente de urgencia, lo que sea. Entonces dice, pues madre, hay una lesión de la tallotalámica. Ya ustedes saben, tallotalámica, miércoles es la segunda neurona la que está lesionada. ¿Sí? Muy bien, pregunta sobre vía aferente craneal. Pregunta sobre vía aferente craneal. Cortical. Chicos, ¿entendieron la vía aferente craneal? Vamos a la vía aferente raquídea. Aferente raquídea. ¿Dónde comienza toda una vía aferente? En el receptor. En un receptor. En este caso, ¿dónde va a terminar? Raquídea, en la médula espinal. Esa primera neurona llega a la médula espinal. Después, cuando veamos médula espinal, vemos por dónde llega, ¿sí? A la médula espinal. Allá, ¿qué hace esa primera neurona? ¿Qué hace en la médula espinal? Miren arriba. Sinapsis. Sinapsis. ¿Con cuál neurona? Con la segunda. No sé. ¿Dónde comienza la segunda neurona? Entonces, ¿a dónde llega la segunda neurona? Al tálamo. Ah. Al tálamo. ¿Qué hace allá esa segunda neurona? Sinapsis. ¿Con cuál neurona? Con la tercera. ¿Dónde comienza la tercera neurona? Corteza, tálamo. ¿Y a dónde termina? En el cerebro. En el cerebro. Ya puesto que el día del parcial le pongo CC y usted dice centro comercial. O Cine Colombia. Significa Cine Colombia. No, profe. ¿Cómo se llama la primera neurona de una vía aferente raquídea? Periférica. Igual. ¿Cómo se llama la segunda neurona? Espinotalámica. ¿Espino? Espino por médula espinal. Talámico es ¿Y cómo se llama la tercera neurona? tálamo cortical. Tálamo cortical. Preguntas sobre vía aferente, cualquiera, craneal o raquídea. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Entendieron? Bueno, vámonos ahora para las vías eferentes.
Entonces, ¿cuántas neuronas tiene una vía eferente? Ahorita le digo que me pasa. Ahora, ¿dónde terminan todas las vías eferentes? ¿Dónde terminan? En términos generales, que por acá lo escribí. ¿En un qué? ¿En un qué? Un órgano efector. O sea, él va a efectuar la respuesta. Ahora, ese órgano puede estar en la cabeza o puede estar del cuello para abajo. Si ese órgano efector está en la cabeza, la vía eferente se va a llamar eferente craneal. Si ese órgano efector está del cuello para abajo, esa vía eferente se llama raquidia. Ah, ¿y qué? ¿Dónde comienza una vía eferente? En el En el centro comercial. En la corteza. Todas las vías, o Cine Colombia. Al centro comercial, a Cine, en Cine Colombia. Toda vía eferente, cualquiera, comienza en la corteza cerebral. ¿A dónde pasa o a dónde llega esa primera neurona de la vía eferente? Es al revés, ¿cómo ven? Llega al tálamo. Es lo mismo pero distinto. No, es lo mismo. Estamos muy profundos hoy. Está filosófico. ¿A dónde? Esa vía eferente craneal, ¿dónde comienza la primera neurona? En la corteza. ¿Y dónde termina? En Ella el baja, tálamo. pasa por el tálamo. Oigan, pasa, no llega al tálamo, sino que pasa. Y llega hasta el tallo. Allá en el tallo, esa primera neurona hace ¿qué con qué? Sinapsis con la segunda neurona, que va a terminar en el órgano efector. ¿Sí? En el órgano efector. Que vuelvo y le digo, ese órgano efector puede ser un músculo de la cara, puede ser un músculo superficial, puede ser un músculo profundo, o puede terminar en un órgano que se llama ¿qué? Ojo. ¿Sí? O puede terminar en una víscera. Tiene una respuesta. Respuesta que viajó por esta vía. ¿Cuántas neuronas tiene una vía eferente? 2. 1, 2. ¿Cómo se llama la primera neurona? Neurona motora superior. O motoneurona, como la quieran llamar. Neurona motora superior o motoneurona superior. ¿Sí? ¿Y cómo se llamará entonces la segunda neurona? Si la primera se llama neurona motora superior. ¿Inferior? Se llamará neurona motora inferior. ¿Sí? Ahora hagamos la vía eferente raquidia. ¿Dónde comienza esa vía? Baja, oiga, baja, pasa por el tálamo, pasa por el tallo y llega ¿a dónde? A la médula. Ahora, sí, la primera neurona de una vía eferente raquídeo llega a la médula espinal, por eso se llama raquidia. Llega a la médula espinal y allá hace sinapsis esa primera neurona con la segunda. La segunda comienza en la médula espinal y termina en un órgano que puede ser un músculo del cuello, un músculo del tórax, un músculo de la columna, un músculo de la pared abdominal, un músculo de extremidades inferiores. Puede ser un órgano, el hígado, ¿sí? El páncreas, puede ser una víscera, el estómago. ¿Sí? ¿Listo? ¿Cómo se llama la primera neurona? Igual. Neurona motora superior y la segunda neurona se llama neurona motora inferior. Estos viajan por una estructura que ya les había dicho yo, que se llama nervio. ¿Sí? Este es un nervio. Entonces por aquí da una vía aferente y por dentro del mismo nervio va la vía eferente. Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. En algún momento, ahora podemos entender
Vamos a hacer rapidito el dibujo. De una vía aferente. Pongámosle que sea una vía aferente raquídeo. ¿Sí? Entonces, ¿comenzó en qué? En un receptor. Pongámoslo en la pierna, estaba ese receptor. ¿Sí? Vamos a dibujar toda la vía. ¿Verdad? La primera neurona subió, chan, 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 chan. No fue mal, perdón, aquí me equivoqué yo. Hagamos la craneal mejor, para no borrar. Craneal, ¿sí? Acá está el receptor, ¿cierto? Viajó, llegó ¿hasta dónde? Hasta el tallo. Allá hizo sinapsis con la primera neurona, con la segunda neurona. Esa segunda neurona comenzó en el tallo y llegó al tálamo. Llegó a una parte del tálamo. Y ahí en el tálamo comenzó la tercera neurona y llega a una parte de la corteza cerebral. Mira, ahí están las 3 neuronas. 1, 2, 3. Primera neurona periférica. Segunda, tallo talámica. Tercera, tálamo cortical. Resulta que... Pero espere, queremos terminar. Calmación. El paciente sufrió un accidente. Bueno, pongámosle que el paciente fue al odontólogo. De esos que hay allá alrededor de la plaza de mercado. Exodoncias a 500 pesos. Y le jiringuió ese supuesto odontólogo y le jodió el nervio trigémino. Le jodió el nervio trigémino. Yo le toco al paciente. ¿Podrá pasar acá? No. ¿Podrá llegar a la corteza eso que le toqué yo al paciente? No. ¿Podrá llegar a la corteza? O sea, se fregó la vía aferente. ¿Sí? Para que se genere una respuesta, se necesita que algo llegue ¿a qué? A la corteza cerebral, porque la corteza cerebral, si no le llega ningún impulso, ella no trabaja. ¿Cierto? Entonces, ahorita en este caso, ¿le llegó algún impulso al paciente? No. ¿A la corteza cerebral del paciente? No. Entonces, ¿la corteza cerebral podrá generar una respuesta? No. Entonces, el paciente resulta que no puede mover este lado de la cara. ¿Por qué? Porque no le llega el estímulo a la corteza cerebral. Esos son los problemas que... Por ejemplo, imaginémonos que lo iba a hacer era con miembro inferior para que entendiéramos los pacientes de las parálisis. Que tuvo sección medular. Imaginémonos que eso allá es la médula espinal. Yo le toco a él y sube el impulso, en teoría, sube el impulso, llega a la médula. Pongámosle que acá en la médula se dañó la vía. ¿Sí? La primera o la segunda neurona se dañó. ¿Le podrá llegar ese estímulo que yo lo toqué al paciente de la corteza? No. La corteza generará una respuesta. No. Y entonces el paciente podrá mover la pierna. No. Eso es lo que pasa en un paciente paralítico. Que la vía está aquí, dañada. Se dañó la vía en ese paciente. Se cortó el nervio. Y cuando yo corto el nervio, corto las dos vías, la vía aferente y la vía eferente. Porque acuérdense que por dentro del nervio va la vía aferente y la vía eferente. Por algún accidente, lo que sea, un balazo, ¿sí? Se partió la médula espinal, un accidente automovilístico, se cortó, se cerró. ¿Y eso qué particularidad tiene? Esas vías están formadas ¿por qué? ¿Quiénes están formando esa vía? Dígalo, que si no lo saboteamos. Esa vía está... ¿Qué son estas? ¿Qué? ¿Esas son qué? ¿Qué? Neuronas. Neuronas. Ahora lo sabía. Neuronas. ¿Sí? Se fregaron las neuronas. Y lo hablábamos hace un ratito, las neuronas por sí mismas no tienen la capacidad de ¿qué? De regenerarse. Entonces, no, como cuando nos cortamos,
Si las neuronas se regeneraran, listo, se cortó y con el tiempo se volvía a regenerar eso y el paciente no quedaba, pues, sino por unos días, quedaría con anestesia o parestesia o parálisis. Pero esto no se regenera. Entonces, lo que hablábamos hace un rato, ¿qué es lo que están haciendo? Pues implantarle células madre para que estas células acá Se vuelvan a unir. ellas adquieran la función, la forma y la función de estas neuronas. Y en esa medida el paciente empieza a recuperar o empezaría a recuperar la sensibilidad y el movimiento. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Hasta qué hora es la clase? A las 11:10. Hasta las 9. Profe, ese la vía diferente atraviesa por toda la columna Pasa. hasta De la corteza atraviesa toda. baja por Hasta el el tallo. tálamo al tallo hasta la médula. Y allá en la médula hace la sinapsis. Con el resto. Con la segunda, no con el resto. La segunda neurona. O sea, que cuando se apropia el